Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Hoy más que nunca es tiempo, aunque siempre hay tiempo para buscar del Señor. En una oportunidad el Señor le dijo a su pueblo: te llevaré al desierto y haré que te vuelvas a enamorar de mí. Estoy convencido en estos días que estamos viviendo de que el amor y la humildad son los más altos logros en la escuela de Jesús. Que Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano en la fe, y bienvenido una vez más al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo Pastor Juan Antonio Cáceres. Y como dije antes, es tiempo de buscar al Señor. Prepárate en esta hora para escuchar una nueva enseñanza. Para ello, quiero que usted vaya al libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, el segundo libro en este caso, Segunda de Reyes, capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Hoy quiero hablar de una jovencita que nunca ella imaginó que su historia de fe aparecería en este libro, capítulo 5 de Segunda de Reyes. Y esa valentía de esta joven, de su parte obviamente, inspiraría a partir de ese momento hacia el futuro, inspiraría fe a muchas personas, tanto hombres como mujeres, en todas las edades aquí en la tierra. A pesar de su corta edad, su posición en aquel entonces insignificante, pero ella es arrancada literalmente de su país, de su familia, de su hogar, y es vendida en un lugar como esclava, para luego ir a parar en la casa de un gentil, un general sirio de alto rango llamado Naamán. Por eso hoy quiero hablar no solamente de esta jovencita, sino también quiero hablar de la fe de Naamán, quiero hablar de los milagros de Eliseo, aquel que le dijo a Elías, cuando si tú me vieres, ¿qué me pediría? Y Eliseo pidió la doble porción de su espíritu. Si usted no desea, hoy por hoy, no anhela conocer más al autor de la vida, me estoy refiriendo a Jesús de Nazaret, entonces usted aún no ha conocido, hasta hoy no lo ha conocido. Esa sería la realidad. Pero bueno, aquí estamos para llevarle una palabra más de fe, de enseñanza, y que su fe como la mía aumente. Bendito sea el nombre de Jesús. Es necesario que nuestra fe aumente. Vivimos en una época muy triste en el que podemos también evangelizar una vez más a aquellos que dicen ser cristianos evangélicos. Que Dios nos ayude a no menguar. Vivimos tiempos muy peligrosos, pero con la ayuda de Dios vamos a ir adelante. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y para ello vamos a orar antes de ir al mensaje. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, bendigo tu poderoso nombre. Y aquí el alfa y el omega, el principio y el fin, que eres tú, Señor. Gracias por tu amor, que está siempre, Señor, para tus hijos. Y aun aquellos tú tienes misericordia. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu nombre. Y pongo el programa delante de ti, Señor. Gracias te doy por tu amor y misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Tu Biblia abandonada ahí en algún lugar de tu casa es una prueba clara de que usted no ama al Señor. Se lo digo con amor. Aquí se trata de que usted como creyente, y si no lo es, empiece a leer las Escrituras. Y para ello vamos a leer las Escrituras. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 5, que Naamán, general del ejército de Siria, era un varón grande, o sea que era valiente delante de su señor. ¿Quién era su señor? El rey justamente de Siria. Y este rey lo tenía a Naamán con alta estima, porque por medio de Naamán dice que Dios, nuestro Señor, le había dado
salvación a Siria. Quiere decir que Dios se ocupa no solamente de su pueblo, sino también se ocupa de otros países. Por más que no le alaben, no lo tengan presente, Él está presente, porque Él es Dios de toda carne. Bendito sea Dios en esta hora. Y este hombre era valeroso, dice Naamán, en extremo, pero era leproso. Y hoy vamos a tocar varios temas en cuanto a la fe. Y dice la palabra de Dios que la maravillosa fe de esta pequeña niña adolescente, que la Biblia no da su nombre, porque puede ser usted, puede ser yo, todos podemos ser esa niña de fe hoy. Y dice que esta niña adolescente, y con una petición tan grande, cuando ella llega a la casa de Naamán, ella le va a decir obviamente lo que vamos a ir transcurriendo en estos 50 minutos de programación. Y en la fe de esta maravillosa niña, pequeña, adolescente, y vamos a ver también la petición de un líder militar como era Naamán, para que el rey de Siria le dé carta de llegar hasta el rey de Israel, en aquel entonces Joram, que era el hijo de Acab, que estaba de turno gobernando Israel. Fíjese cómo un gentil, que puede ser usted quien les habla, un hombre que adorábamos a muchos dioses, va a ir a ver al Dios de Eliseo. Y sin embargo, el rey de Israel, que era para mí un hijo apartado, un hombre de la fe que había dejado de creer en el Señor, estaba gobernando. Pero Dios se manifiesta de muchas formas. Y no conocemos, como dije antes, el nombre de esta pequeña joven israelita, que si la consideramos, sí, su fe tan grande, quizás como la fe de María Magdalena en el Nuevo Testamento, Ana, aquella que tuvo, bendito sea su nombre, al profeta Samuel, a Débora en el libro de los jueces, a Agar la egipcia, cuántas mujeres como Esther, que fue una mujer valiente también, que luchó para que su pueblo no sea literalmente borrado del planeta. Y hablo de mujeres de fe como también hay hombres de fe. Gracias a Dios porque todavía encontramos hombres y mujeres de fe en estos tiempos. Y como esclava, esta joven obviamente no estaba en ninguna posición para dar órdenes. Es lógico, ella es esclava. Alguien, dice la palabra de Dios, que entraron, bendito sea el nombre de Jesús, armas, o sea, a ver cómo le podría decir, bandas armadas entraron en Israel y arrancaron a esta jovencita de su familia y lo llevaron a Siria y ahí la vendieron como una esclava y fue a parar a la casa de Naamán. Esto me hace acordar mucho a José cuando sus propios hermanos lo venden a los ismaelitas y él va a parar a Egipto, en un lugar donde vendían los esclavos, y gracias a Dios lo llevó a Potifar. O sea, siempre Dios se vale de algo para que sus planes no se detengan. Y hoy quizá te quiera usar a ti para que sus planes avance, porque Dios no le importa tu posición, cómo está, quién sos. A Dios lo que le interesa es que su plan se ejecute y siga avanzando. Y aquí tenemos una jovencita que ella se encontraba en una casa con otros dioses, con una mujer que le iba a dar órdenes y ella estaba ahí como una esclava. Le puedo asegurar que esta jovencita no superaba seguramente los 17 años, pero ella estaba en una casa esclava y no podía decir nada. Pero yo valoro mucho cómo ella se va a desenvolver en ese lugar. Ella en un momento le dice a la mujer de Naamán, le dice, ojalá mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria, refiriéndose a quién, a Eliseo, al sucesor de Elías. Fíjese que Eliseo, antes de llegar a mandarle a Naamán al río Jordán para que se zambullese 7 veces, él ya había hecho 7 milagros en el nombre de Jesús. Primero, con la capa que dejó Elías, él abre el mar Jordán en 2. Después va a sanar las aguas amargas en Jericó. Después tenemos más milagros. La victoria a través de Josafat y justamente el rey de Israel para derrotar a los moabitas. Después, ¿qué más va a hacer
Eliseo, va a multiplicar el aceite de una viuda. ¿Qué más va a hacer Eliseo antes de llegar al milagro de Naamán? Va a resucitar al hijo de la sumanita. Y así tenemos 2 milagros más hasta que llegamos a este lugar donde hay una joven que ella le dice a Naamán, mejor dicho a la mujer, para que la mujer le dice, mire cómo es las cosas de la fe, ¿no? La mujer de Naamán no creía seguramente, ni siquiera escuchó que en Israel había un Dios que todavía hacía prodigios y milagros. Dios todavía hoy sigue haciendo prodigios, milagros. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ella, la joven, le dice a la mujer de Naamán, ojalá que mi señor, refiriéndose a Naamán, a su amo en este caso, vaya a ver al profeta que está en Samaria. Y Dios se mueve de multiforma. Y hoy se está moviendo de multiforme. Yo no sé cómo está usted escuchando el mensaje. Yo no sé cuál es tu problema. Si es problema de incredulidad, si es problema de la fe, problema de económico, no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y esta joven le habla a la mujer y la mujer cree el mensaje que le daba la joven. Y ella le predica a su esposo y su esposo cree. Mire cómo es la palabra de Dios. Dios usa hasta las piedras para hablar de su palabra. Y dice que este hombre obviamente va y le dice a su rey, en este caso al rey que estaba de turno en Siria, y el rey le prepara unas cartas para ir a presentarse delante del rey de Israel para a ver si su siervo, en este caso Naamán, sea milagrosamente sanado de su lepra. ¿Usted es fiel donde Dios le puso hoy por hoy? ¿Usted es fiel en su trabajo? ¿Es fiel en su barrio? ¿Es fiel en su lugar donde más anda? Para no callarse y hablar que todavía Dios ama a la persona. No importa cómo está la persona, pero todavía estamos en tiempo en que Dios levanta, restaura y perdona. Pues la pregunta es, ¿usted le es fiel al Señor? Después usted se va a hacer un análisis en sí mismo. No importa cuán humilde o posición sea tu posición. No importa cuál humilde o pequeña sea tu posición. Ahí es donde usted se encuentra en esta hora. El Espíritu Santo puede, bendito sea el nombre de Dios en esta hora, usarte para qué, para llevar el mensaje, difundir la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios como está escrito, que habían salido, como dice acá el versículo 2, de Siria, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía, obviamente, que era de la que estamos hablando. Esta joven tenía todo en sus manos para sentirse como desgraciada. Imagínense, ella estaba en otro país, fuera de sus papis, con otros dioses, y no solamente eso, está esclava. Ella podía sentirse triste, como quizás muchos hoy se sienten, despreciada, porque hay muchos que se sienten despreciados. Y a esto podemos agregar que está privado de su libertad. Ella literalmente, la joven me refiero, podía estar muy enojada, muy triste. Y eso lleva a que una persona, en lugar de ir para arriba, vaya para abajo. Pero ella no actuó así. Ahora, ¿por qué? Porque seguramente sus padres le hablaron del Dios de Israel. Seguramente sus padres le hablaron de la palabra de Dios, que es la ley. Y ella fue con esa fe a un lugar sin conocer a nadie. Seguramente ella fue abusada en el camino, la Biblia no lo dice, pero imaginémonos una jovencita, hermosa, linda, pero ella con todo eso no tenía en su corazón raíz de amargura, como conozco muchos creyentes que los tienen, pero no importa. Dios es un juez justo, bendito sea el nombre, pero esta mujer joven, en un lugar donde no conoce, con otros patrones que solamente le insta a decir, haz esto y lo tiene que hacer. Ella no puede decir, no, hoy me levanto, tomo mi café con leche, prendo la tele. No, ella estaba esclavizada en un lugar donde no era su familia. Y con todo eso, ella no se olvidó del Señor. Qué lindo es
No importa la situación que tú te encuentres, pero no te olvides de tu Dios, aquel que un día te levantó de la desesperación, te sacó de un lugar donde quizás nadie, ni tus amigos, ni tu familia te iba a sacar, pero Dios te sacó y te puso en lo más alto. Ese es mi Dios, a ese alabo yo. Y esta chica se encontraba ahí, no tenía sentido alguno, quizás para nadie, ni para ella misma. No hace falta tener mucha imaginación en la situación cuando una persona es arrancada, secuestrada y llevada a un lugar que ni saben dónde la van a llevar, ni saben si le van a dar de comer, no saben. Pero ella estaba muy arraigada en la fe del Dios de Israel. Yo no sé cómo está tu fe hoy delante del Señor. Y esta joven podía haber clamado por venganza, por justicia, pero no lo hizo. Ella siguió confiando en el Dios de Israel, que Él la cuidaría. Yo no sé qué Dios te está cuidando a ti. A mí me cuida el ángel de Jehová, a mí me cuida el Señor, el Dios que creó los cielos y la tierra, aquel que llama a la estrella, cada uno por su nombre. Ese es mi Dios y ese es me cuida. Yo puedo salir porque estoy bajo las alas protectoras de Él, porque tengo mi confianza depositado en el Dios de la creación. Y con todo lo que le había sucedido a esta joven, ella seguía confiando en el Señor. No importa los problemas que tenga, no importa la enfermedad, la economía que estés pasando, pero confía en el Señor. Él de algún lado te va a dar la salida, porque Él es rey y Él es soberano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ella quería bendecir a los demás. Quería bendecir a su enemigo, en este caso, no a su amigo. Porque dice la palabra de Dios, todos los que aman a Dios, Dios lo ayuda para bien. Por algo pasan las cosas. Bendito sea su nombre. Y ella no quiso que la tristeza, la depresión o la amargura, el odio, se apoderaran de su persona. La Escritura nos dice claramente que el sirio Naamán tenía por esclava a esta joven, a esta muchacha hebrea. ¿Cuántas jovencitas y jovencitos en el día de hoy no estarán esclavos de alguien, pero están esclavos de otras cosas? Están esclavos seguramente de aquello que lo tienen atrapado y no pueden salir, de sus adicciones, del alcohol, del sexo, y no pueden. ¿Por qué? Porque sus padres seguramente nunca le hablaron de que hay un Dios que sana, liberta y restaura. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Pero no importa, por algo está el mensaje hoy. Dios quiera que llegue a tu vida en este día o que llegue más tarde o mañana. El tema es no ser esclavo ni de este mundo ni de Satanás. Lo importante es que si el Hijo del Hombre venga a tu vida, te libre de toda esclavitud. La Biblia dice, de parte de la boca de mi Señor, dice así, de cierto os digo, que todo aquel que hace y comete pecado es esclavo del pecado. Bendito sea el nombre. Quizá usted se preguntará, ¿qué es pecado? Es muy fácil. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacer, ya es pecado. Ya infringí la ley de Dios. Toda persona sabe desde que tiene noción qué es bueno y qué es malo. Si usted hace lo contrario, está en falta, está en desobediencia, está en pecado. Bendito sea el nombre de Jesús ahora. Y Naamán la tenía esta joven por esclava. Naamán, dice la Biblia, era leproso. La lepra, cuando le aparece un ser humano, levemente empieza a tomar esa persona. Le puede mandar de 2 a 10 años hasta que eso literalmente te empiece a caer los dedos, caer la nariz, las orejas y te empieza a destruir. Seguramente era un principiante en la lepra, este hombre, este sirio, este general. Pero Dios tuvo misericordia. Estando Jesús en la tierra, Él dijo que en los tiempos de Naamán, el leproso, había muchos israelitas con lepra, pero ¿a quién le fue enviado la sanidad? A un gentil. Tú y yo que estás escuchando somos gentiles. De nuestra lepra del pecado no tenía, de a poquito nos va avanzando y a veces mentimos pequeño, a veces mentimos más grande y el pecado empieza a crecer y a crecer.
Y eso va a llevar al hombre y a la mujer a la destrucción. ¿Por qué? Porque la lepra es el símbolo del pecado. Empieza de a poco y después se va agrandando. Y cuando te toma todo, literalmente ya estás muerto. Toda aquella persona que hoy convive con el pecado es un hombre y una mujer que está vivo, pero a la vez está muerto espiritualmente. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo. Y aquí estamos con un sirio, un general, un leproso, que seguramente era un principiante. Pero la joven se dio cuenta. Qué lindo es que un hijo de Dios, una hija de Dios, se dé cuenta que tu amigo, tu vecino, tu familia está en pecado. Qué lindo es decirte, Cristo todavía sana, restaura y liberta. El problema está cuando nos callamos, que no le decimos, mira, estás en falta, estás en pecado. Cristo quiere hacer una nueva vida en ti. El problema está en callarnos. Esta joven, a pesar de que estaba lejos de Israel, estaba esclavizada, lejos de sus padres, ¿qué culpa tenía ella de estar ahí esclava? Si ella era una jovencita que estaba creciendo con sus padres, jugaba con los mismos niños de su edad, sabía la ley de Dios, pero Dios sabe lo que hace. Dios siempre sabe lo que hace. Yo no sé cómo está hoy usted del otro lado, pero le invito a que siga escuchando el mensaje, que hay sanidad, salvación, liberación para tu vida, pero todo es por fe. Sin fe es imposible acercarnos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Usted que está del otro lado y quien te está hablando hoy, no hubiéramos tenido noticias de la sanidad de este sirio, de este general llamado Naamán, si no fuera porque Dios, mi Señor, utilizó a esta joven hebrea para que le lleve el mensaje. Qué lindo que es dar el mensaje de Dios. El tema es callarnos, pero qué lindo es que es hablarle a otro, a tu familia, tu barrio, tus amigos, donde te desempeñen en la parte laboral. Y Dios, nuestro Señor, tiene compasión de todo. Él tiene compasión. La Biblia dice que Él nos amó primero. Pero bueno, la invitación está dada a todos y cada uno tenemos que tomar nuestra propia decisión. Mi Señor no te va a obligar nunca. Él dice que esta es su palabra y Él vino a todos aquellos que están cargados, trabajados, angustiados. Él vino para darte vida y vida en abundancia y que tú dejes tus cargas, tus preocupaciones a los pies del Señor. Y este hombre, Naamán, pide a su rey para que haga unas cartas de presentación delante del rey de Israel para presentarse delante de Eliseo. Y Eliseo estaba en Samaria, un hombre de Dios, un hombre que la talla de él hizo más milagro que Elías, para que usted entienda. ¿Todo por qué? Porque él anhelaba la doble porción y Dios se lo concedió. Yo no sé si usted anhela la doble porción del Señor para su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en Israel, en el tiempo de Eliseo, había muchos, como dije antes, muchos israelitas con lepra, pero Dios en su misericordia le envía a través de esta joven para que sea sanado este sirio. Bendito sea el nombre de Jesús. Nadie seguramente en la familia de este militar preguntó a esta joven, les puedo asegurar, si ella conocía a alguien que la curara. Les recuerdo que este hombre, con todo el dinero que tenía, con toda la posición, él habrá visitado muchos brujos, muchos médicos, pero le iba yendo peor. Me hace acordar como aquella mujer del flujo de sangre que durante 12 años empezó a visitar médicos, brujos, y le iba peor. Iba gastando su dinero. Pero un día apareció Jesús. Cuando aparece Jesús por tu vida, Él restaura todo. Y esta mujer, bendito sea el nombre de Jesús, escuchó de Jesús. Yo no sé si usted está escuchando de mi Señor Jesús. Yo no sé si a usted le hablaron de Jesús. Jesús hoy por hoy es el mismo ayer y siempre.
Él no ha cambiado. Lamentablemente el que cambia es el hombre y la mujer. Y a veces cambiamos para mal. Pero que Dios nos ayude a seguir adelante. Y este hombre seguramente ningún familiar, nadie le habría dicho que en Israel había un profeta de Dios que estaba para darle sanidad. Pero todo es por fe. Todo es por fe. Así que volviendo a Naamán, bendito sea su nombre, nadie de la familia le pregunta a esta joven, pero ella seguramente pide permiso y habla de su profeta que está en Israel. Ella por venganza, como cualquiera de nosotros, podía haberse callado. Ella por venganza habría dicho, ojalá que se muera, pero no. Cuando usted está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, usted mira con lástima a sus enemigos. Cuando usted está lleno de Dios, no importa quién se levante, sea tu familia, tus hermanos en la iglesia, tu pastor, y usted lo mira con amor. Jesús estaba en la cruz y veía a sus verdugos y decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Les recuerdo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principado, contra espíritu, contra gobernadores de las regiones celestes. Así que si algún cristianito o cristianita se levante contra mi vida, el tema es atacar al enemigo, aquel que le tomó a mi pobre hermano, mi pobre hermana. Yo no tengo nada contra ti, varón, mujer, pero sí contra esos demonios que te toman. Y así pasó con esta joven. Ella miraba el amor de Dios, miraba en ese hombre que se estaba muriendo. Hay muchos que se están muriendo en el pecado, pero a veces preferimos callarnos y no decirle, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Él todavía abraza, restaura y levanta. Y esta jovencita se podía haber callado, pero no. Ella habló. Bendito sea su nombre. Ella podía haber dicho que se destruya, que se muera, pero no. Era al revés el tema. El enemigo quería destruir a esta joven, pero no se salió con la suya. Quizá el enemigo te quiera destruir a ti o a mí, pero no se saldrá, porque a mi lado tengo un gigante. Él pelea todas mis batallas. Nadie me podrá hacer frente mientras esté con el libro de Dios. Una vez le dijo el Señor a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente, y que este libro esté siempre en tu vida. Mientras usted tenga el manual de vida sobre usted, el enemigo tiene que huir. Jesús le hizo que el diablo lo dejara por su palabra. Cuando le dijo, si te arrodillas delante de mí, en ese 40 días de ayuno que estaba el Señor, y le mostró todo el mundo, y le dijo, si tan solo te arrodillas delante de mí, te daré todo. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo se olvidó que Dios lo creó a él. El diablo se olvidó que él está esperando el lago de fuego e infierno. Pero Dios te creó a ti no para que vivas separado de Dios, sino para que vivas con Él por la eternidad. Aquí estamos de paso. Yo no sé cuántos años más de vida me quedan, pero mi ancla está fundado en la fe de Cristo. Yo no sé cuál es tu fe, varón, mujer, amigo, amiga que estás hoy escuchando. Y esta chica, esta joven, se vio de repente con sus sueños truncados, sus planes y sus metas de una corta edad ya no podía. ¿Por qué? Porque el diablo le arrebató, le llevó a otro país, le metió en otra. ¿Pero por qué? Dios lo permitió para salvar a Naamán. A veces Dios hace cosas que ni usted ni yo entendemos, pero dejemos que Él vaya adelante. Él nos lleva 1000 años, no se olvide. Alabado sea Dios. Y esta joven tuvo compasión de su amo. Tuvo compasión. ¿Usted tiene compasión de sus enemigos? Tiene que tener compasión. Ellos no saben lo que hacen. Les recuerdo que muchas veces las personas son tomadas por demonios. Pero bueno, hoy ya ni se habla de eso. Hoy parece que el ataque es contra el hombre y la mujer, pero no, detrás de ese hay legiones a veces. Y ella le dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué humildad la de esta joven. Ojalá muchos creyentes, muchas mujeres y hombres tengan la humildad de esta joven, a pesar de la situación donde se encontraba. Usted a veces no está en una posición de esclavitud, pero a veces está posesionada en esclavitud por otro, que no es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y esta joven cautiva le dice a la mujer de este hombre, para que llegue hasta Israel, para que lo vea Eliseo. Dios es bueno en esta hora, bendito sea el nombre. Fíjese que el Espíritu Santo no toma el nombre de esta joven, porque usted puede ser una de ellas. Usted, varón, mujer, quien sea, bendito sea el nombre de Jesús. Lo que a Dios le interesa es que el testimonio corra y sea glorificado su nombre. Alabado sea Dios en esta hora. Usted y quien les habla, muchas veces necesitamos vivir recordando de que somos bendición para otros, aún para nuestros enemigos. No importa, ya se le va a pasar. Ningún ser humano le puedo adelantar que es nuestro enemigo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que David tuvo la oportunidad de matar a aquel que le siguió cielo y tierra, que era Saúl, pero él dijo, no tocaré al ungido de mi Señor. Qué respeto la de David. Tuvo la oportunidad de matar a su enemigo y no lo hizo. Así tenemos que ser. Cuesta, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Qué bueno que es el Señor. Es hermoso. Él es grande, misericordioso. No importa si usted ha discutido con alguno de tu familia, en el trabajo, donde usted se mueva. Nadie de tu familia es tu enemigo. Nadie de aquellos que trabajan contigo es tu enemigo. Ni aún en la iglesia tenés enemigos. No importa. El tema es que nuestra guerra es espiritual. Es contra espíritus, contra principados, contra legiones. Así que oremos por esa gente para que Dios revierta su situación. Nadie es tu enemigo. Hay uno solo que es tu enemigo y el mío. Aquel que muchas veces no quiere que usted llegue a Cristo. Aquel que no quiere que usted pueda pasar de las tinieblas a la luz. Esos son tus enemigos y los míos. Pero aquí somos todos creados a imagen y semejanza. Usted fue creado un poco menor que los ángeles. Entienda eso. Dios te hizo a ti como me hizo a mí. Porque yo me tengo que agarrar con usted si usted es como yo. Pero a veces se levantan espíritu. Usted ore. Dios sabe cómo hacer las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Por más que hablen mal de usted, ni se preocupe. Siga adelante. Porque a veces esas palabras te llegan al oído y te puede hacer que no digas, si rogase mi Señor al que está, al profeta en Israel. Imagínese si esta jovencita nunca le hubiera dicho nada. Naamán en menos de 10 años estaba muerto. Pero no es así. El capítulo 5 de Segunda de Reyes tenía que estar en la Biblia. Por eso estamos hablando de esta hermosa historia. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es mi rey y es tu rey. Él es mi Señor. Y si no lo es, te invito a que lo abraces en este día. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno. Y para ir avanzando, dice que llega Naamán con su séquito, con dinero, con todo lo que usted se pueda imaginar. Era un hombre millonario. Y va y lo ve al rey de Israel. Y el rey de Israel, cuando lee la carta, creyendo que el otro rey de Siria le estaba desafiando una guerra, y el rey Joram, que era el hijo de Acab, dice, ¿acaso soy Dios yo para sanar, dar vida? Y escuchó el siervo. ¿Quién era el que escuchó? Eliseo. Eliseo no estaba con el rey Joram. Él estaba en su habitación, kilómetros del palacio presidencial. Pero él escuchó y manda a decir, ¿acaso no hay un pastor, un hombre de Dios, una mujer de Dios que puede orar por tu enfermedad, por la situación? Claro que lo hay. Todavía hay fe en la tierra. No serán muchos, pero hay. Hay iglesias que todavía hablan de la palabra de Dios. Hay iglesias que confrontan el pecado. Todavía hay. En una oportunidad Elías dijo, solo yo he quedado. Y el Señor le dice, no, Elías, estás equivocado. Hay 7,000 personas que no le han besado a los Baales. Hay 7,000 personas que no se han doblado su rodilla delante de la idolatría. Todavía hay hombres
y mujeres de fe, todavía hay hombres que oran, todavía hay mujeres que ayunan, todavía hay. Dios está levantando y preparando para levantar una generación donde le dice al enemigo, calla, enmudece. Dios está preparando hombres y mujeres para los últimos días, para luego irnos con el Señor. Acabamos de escuchar que se acabó la guerra de 12 días. Y todos decían, Cristo viene, prepárense, se arma la tercera guerra mundial. ¿Qué pasó? El hombre propone, pero Dios dispone. Estamos muy equivocados a veces. A veces nos olvidamos a qué Dios le alabamos y lo bendecimos. Él, sus ojos contemplan toda la tierra. Por si no sabía, tiene 7 ojos el Señor. Por si no lo sabía. Y su voz es como trueno, como de muchas aguas. Este Dios no es un Dios de yeso, de madera que lo tenés ahí colgadito, o una figura que cual le prende un par de velas. No, este Dios hizo los cielos y la tierra. Este Dios le dice al mar, calla, enmudece. Este Dios resucitó muerto. Este Dios dio vida a los muertos. En una oportunidad salía una mujer con su único hijo, un joven, el sostén de la familia, pero se le murió. Y venía una caravana de la muerte y una caravana de la vida. ¿Quién venía en la caravana de la vida? Dios, mi Señor. Tocó el féretro y el muchacho se tuvo que levantar. Lo que Dios toca se levanta, lo que Dios toca restaura, lo que Dios toca vive. Por eso si usted hoy está medio muerto, déjese tocar por el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de un hombre que se estaba muriendo con una enfermedad como en aquellas épocas incurable, pero Dios tuvo misericordia de él, como tiene de usted y de mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo que está la reunión. Lástima que queda poco tiempo. Y dice que este hombre llega al rey de Israel y Eliseo escuchó y manda a uno de sus mensajeros. Entonces Naamán, con todo su séquito, con su soldado, con su dinero, su vestido, van y se paran frente a la casa de Eliseo. Bendito sea el nombre de Jesús. Se lo leo. Dice que vino Naamán con su caballo, con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y no era una casa con wifi, con aire acondicionado, con leña en el invierno, no. Era una casita de adobe, no tenía luz eléctrica, pero tenía la unción del santo. Y dice que se paró, entonces Eliseo ni salió a recibirlo. Mire lo que es un hombre de Dios. Eliseo podía estar pensando, este me trae mucho dinero, me trae de todo, voy a pasar de mi choza al palacio a tener yate, a tener autos. No, Eliseo manda a su criado. El hombre y la mujer de Dios tiene que ser humilde, humilde. Jesús dijo que seamos humildes, porque al soberbio, al orgulloso lo desprecia, lo desecha. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que Eliseo le manda un mensajero diciendo, ve y lávate. Bendito sea el nombre de Jesús. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se va a restaurar. Tu carne se va a restaurar. Dios quiere restaurar todo en el día de hoy. Hoy quiere restaurar tu posición, varón, mujer. Y dice que Naamán se enojó. Es lógico, estamos hablando de un hombre sin Dios, sin salvación, sin fe. Cuando te dicen así, te enojas. Cuando usted le dice, tienes que hacer esto, deja eso, tus pecados, nos enojamos, nos vamos de la iglesia. Pobre el Señor, ¿no? Mire si el Señor en la cruz se hubiera enojado por lo que éramos nosotros. Estábamos todos perdidos. Imagínense los ángeles mirando a Jesús, clavado en un madero, a su Señor que lo creó a ellos, esperando una sola señal para destruir la humanidad. Pero no hubo ninguna señal, porque Dios te ama. Dios hizo un mundo para nosotros. Muy pronto, yo no sé si estaré vivo o no, Él viene por esa iglesia que las componemos cada uno de nosotros. Muy pronto vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes viene juicio a la tierra.
Antes el pueblo de Dios tiene que ir a las moradas celestiales, a las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre de Jesús. El sábado pasado di el mensaje de las 10 vírgenes. Se ve que a muchos no les gustaron. Pero bueno, al Señor le gustó y a mí también. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí que yo decía, mire con la mentalidad que venimos a la iglesia, tanto hombres como mujeres. Dice, he aquí que yo decía para mí, saldrá el pastor del púlpito, me pondrá la mano y seré sano. No querido, no querida, no es así. Este hombre, dice, valeroso en extremo, bendito sea el nombre, estaba enojado. Y él dijo para sí, porque a veces los pensamientos nuestros no son los mismos que el Señor. Él dice, saldrá luego, estando en pie, Eliseo invocará el nombre del Señor, alzará su mano, me tocará la lepra y sanará. Y no es así. Para que tú y yo seamos sanados de algo, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes y en esa obediencia hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Dios trabaja a su forma, no a la forma del hombre y la mujer cristiana. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es bueno en esta hora. Él es tan lindo y tan hermoso. Por eso estamos aquí hablando de su nombre. ¿Por qué digo aquí estamos? Porque conmigo está la hermosa persona del Espíritu Santo. Sin Él yo no podría dar un mensaje. Sin Él yo no estaría aquí. Sin Él no estaría 14 años llevando el mensaje a través de los medios de comunicación. Sin Él no podría estar pastoreando en una iglesia. Sin Él no estaría vivo. Todo se lo debo a Él. Como hay una canción, se lo debo a Él. Nada es mío, se lo debo a Él. Él es un Dios hermoso. Y hoy si usted no lo tiene, lléveselo puesto. Y este hombre era leproso, pero él estaba frente a la casa de Eliseo y Eliseo manda a su criado, le dice hace esto, seguramente no le enojó porque acá vemos, él dice que Habana y Farfar, ríos de Damasco en Siria, como diciendo no son mejores todas esas aguas cristalinas que en las aguas turbias, sucias del Jordán. Literalmente dijo eso. Él habrá dicho, ¿será que yo no tengo una mejor iglesia que en la iglesia donde me están enviando para que los hermanos oren por mí? Él dijo, sí, en mi iglesia. Pero ¿qué pasa? Hay obediencia para que Dios haga un milagro en tu vida. Y se enojó este muchacho, se enojó. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con las actitudes a veces de que vamos a la iglesia para que el pastor nos ore y resulta que pasó todo, terminó la reunión y el pastor no nos oró? El pastor no te oró porque seguramente no recibió el mandato de parte de Dios para que ore. Seguramente lo que quiere el Señor es que te congregues más, que te afilies más a los hermanos, que busquen más del Espíritu Santo para que la obra no sea del pastor, sino de Dios. Y para que la obra sea de Dios en tu vida, tienes que familiarizarte más con los hermanos, tienes que congregarte más, escuchar más testimonios, seguramente más palabras. Y de esa forma Dios va a ir haciendo en tu vida, varón, mujer, lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizás dentro de esta hora, dentro de lo que están escuchando y lo que van a escuchar luego, debo tener oyentes que han ido a brujos, médicos, para que salga de la situación en la cual usted se encuentra. Y cuando te dicen, vení a la iglesia, usted dice, no tengo tiempo. ¿Y cómo tenés tiempo para ir a los brujos? Y te dicen, vení que la reunión es linda y si Dios quiere, porque si Dios quiere, no si el pastor quiere, si Dios quiere te va a sanar. A Dios no le cuesta nada sanar a una persona, nada, es así, un clic. Pero si al pueblo de Israel, que estuvo 4 siglos esclavo, porque eran esclavos en Egipto, y cuando lo saca de Egipto a través de la mano de Moisés, su siervo, no lo introdujo al día siguiente a la tierra prometida, le demandó 40 años porque lo tenía que probar. Dios prueba tu corazón, amigo, amiga.
Dios prueba tu corazón, querido, como está probando el mío. Dios nos tiene que probar siempre a ver hasta dónde llegamos con nuestra fe. En una oportunidad, un centurión, un hombre pagano, un hombre que servía para Roma en Israel, pero estaba Jesús. Se le enfermó su siervo, se le enfermó su criado. Y el centurión tiene la posibilidad de terminar de matarlo y traer otro nuevo, pero no, se ve que le tenía compasión, era su amigo, vaya a saber. Y le manda a decir con los judíos: he escuchado que Jesús todavía sana, he escuchado que ese rabino liberta, he escuchado que ese rabino levanta paralítico, he escuchado que ese rabino resucitó a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. He escuchado, pero yo no soy digno de que él entre en mi casa. Y manda a decir: Señor, quiero que digas la palabra, porque yo no me encuentro digno de que usted, un rabino judío, un maestro de la ley, un maestro evangelístico, un pastor, un profeta, entre en mi casa, porque soy pecador, no soy digno. Di la palabra, que mi siervo sanará. Y Jesús, cuando escucha la boca de este centurión, que dijo: yo tengo soldados, tenía como 100 soldados, yo digo, ve tú, va, ven y viene. Y Jesús dijo: qué fe la de este hombre, ni en Israel, dice, he hallado tanta fe como este hombre. Y fíjese cómo Dios sabe de la fe de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo está tu fe en esta hora, pero hay algo que Dios quiere: que active esa fe, que te acerques a Él con humildad, que te acerques a Él tal como está. Fíjese que volviendo a Naamán, él se enojó. Dice: Nabana, Farfar, el río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No seré también limpio si voy? No, el tema, el mandato era zambullirte en el río Jordán, donde Jesús siglo más adelante se bautizó. Mejor dicho, fue bautizado por Juan el Bautista. Estamos hablando del mismo río. Hoy está vigente ese río. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que sus criados, vio que siempre tenemos amigos, amigas en la fe que nos va a instar que avancemos. Dice que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, se ve por el respeto, ¿no? O lo habrán dicho: Señor Naamán, mi general, pero acá le dice: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, gran cosa, ponele peor, ¿no lo harías? Entonces dice que él hizo un clic en su vida. ¿Para qué? Para obedecer el mandato del hombre de Dios. A veces los pastores le decimos a nuestra grey lo que tienen que hacer. Y a algunos no les gusta, pero a otros sí. Vamos a encontrar todo tipo de personas en la congregación. Tenemos los obedientes, aquellos que no lo son tanto. Por eso yo dije que en la iglesia está el trigo y también está la cizaña. Están las vírgenes prudentes y las insensatas. Yo no lo digo, está escrito. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Por su fruto. El trigo lleva fruto. Las lámparas que son en las vírgenes prudentes tienen el aceite y la lámpara. Las imprudentes no lo tienen. Tienen solamente la lámpara, pero no tienen la unción. Hay diferencia. Y dice que este hombre, bendito sea el nombre de Jesús, me quedan 5 minutos. Este hombre dice que se bajó de su caballo, de su mulo, no sé. Estaban, imagínense, el río Jordán enfrente, unas aguas seguramente sucias. Y él recordando: pero si en mi país las aguas del Farfar, las aguas de Habana son mejor, ¿qué hago yo aquí? Empieza a jugar la incredulidad, como quizá estás jugando ahora con tu mente. Acercaos a Dios y Él se acercará a usted. Por fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se lo vuelvo a decir. Sin fe es imposible. Tenemos que tener fe. Por eso di el ejemplo de esta mujer
de 12 años que perdía sangre. Tuvo fe y tocó el borde del manto del maestro, de ese vestido y dice que salió poder del Señor. Pero aquí volvemos al final del mensaje de hoy. Él se baja, Naamán, hombre leproso, que ya empezaba a carcomer su piel, sus nervios, ya poco iba a ser destruido, pero él obedeció. ¿Y qué va a pasar? Se saca la ropa, se mete despacito en las aguas sucias, frías del Jordán, pero él está ahí. El enemigo le dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te volvés a tus médicos, a tus brujos allá en tu pueblo, en tu provincia, en tu nación? ¿Qué haces? Porque un loco te dijo, zambullite 7 veces, pero ese loco le dijo la verdad. Los locos que estamos enamorados de Jesús, te vamos a decir la verdad. Y dice que se zambulló una vez y salió nada. Seguramente más enojado. Usted va la primera vez a la iglesia y seguramente usted va con algo, ¿no? Aquí Dios me va a bendecir, me va a multiplicar. Pero salió quizás peor de lo que entró. Y Dios te dice, volvé la segunda vez. Muchos vuelven, otros no. Pero este hombre volvió la segunda vez. En la primera vez él deja su orgullo. En la segunda vez seguramente que con su dinero, porque era un hombre importante, él iba a comprar la sanidad. No, usted a Dios no le puede comprar con nada. Porque todo el dinero, todo el oro, lo que hay, piedras preciosas en este mundo, es de Él. Usted no tiene nada, porque cuando usted se muere no se lleva nada. Naamán, si se moría, no se llevaba nada. Y fíjese que se mete la segunda vez y vuelve a salir nada. Se mete la tercera vez, como diciendo, pero si yo, ¿qué hago acá? Si yo, con esa actitud de que, ¿por qué el profeta no me oró? Con esa actitud, vio, arrogante que tienen muchos humanos a veces. Pero bueno, salió la tercera vez nada. Se mete la cuarta vez. Eran 7. La cuarta vez. Seguramente dices, ¿qué va a pasar ahora? Hasta ahora nada, porque la incredulidad te juega un rol importante. Te hace perder la fe. La incredulidad te pone mal, te opaca. Pero usted está ahí. Está un Dios que te dice una cosa y el Dios que te dice el otro. Y usted, ¿qué hago? Pero ahí entra en vigor tu fe. Sale por cuarta vez, se mete la quinta vez, seguramente más enojado porque el milagro no se produjo. Sale nada, sexta vez, ya se habrá acostumbrado al frío de las aguas, se ha acostumbrado al río sucio, pero sigue igual y se va a meter por séptima vez. Siguió yendo a la reunión, a la iglesia del Señor, y en la séptima vez vino el milagro. Yo no sé cuántas veces fuiste a la iglesia por tu milagro, pero seguramente como fuiste la primera vez no se te cumplió, dejaste de ir. La obediencia son 7. Son tiempos, meses, años. No dejes de ir a la iglesia. En algún momento tu milagro se va a cumplir en tu vida. Y en la séptima vez salió con su piel como la de un niño. Fíjese que la lepra, en este capítulo 5 de Segunda de Reyes, empieza con un hombre leproso llamado Naamán y termina el capítulo 5 con un hijo de Dios apartado de la gracia de Dios con lepra. Pero no solamente él, sino toda su familia. Entonces, para terminar, tenemos un hombre gentil que obedeció y se le fue la lepra. Y tenemos un hijo de Dios que desobedeció porque le gustaba la mona y vio avaricia. Y Eliseo le da la oportunidad a sus criados Giezi, pero lamentablemente al mentir, tenemos muchos mentirosos hoy, lamentablemente. Cuidado, Dios no es hombre, no juguemos. Así que terminamos con esto. Naamán fue libertado de su esclavitud de la lepra, se piel como un niño, pero un hijo de Dios por la avaricia, por mentiroso, se le pegó la lepra de Naamán. Que Dios te bendiga, Padre Celestial. Hasta aquí tu palabra da para más, pero el tiempo se ha acortado. Te pido que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, varón, mujer, amigo mío.
y comparta el mensaje. No importa si para usted no fue de bendición, a otro le va a hacer. Paz del Señor, Dios te bendiga. Gracias, Jesús.